Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a explicar los siguientes temas de una manera muy sencilla. Múltiplos y divisores, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, números primos y compuestos y descomposición en factores primos. Vamos a empezar directamente con múltiplos y divisores y para entender qué es un múltiplo y qué es un divisor, vamos a hacerlo con ejemplos. Vamos a calcular múltiplos del número 6. Bueno, múltiplos son los números que resultan de multiplicar el 6 por algún otro número entero. Por ejemplo, si multiplicamos 6 por 1, obtenemos 6. Si multiplicamos 6 por 2, obtenemos 12. 6 por 3 nos da 18. 6 por 4 nos da 24. Entonces, todos estos de aquí son múltiplos del 6 porque son resultados que se obtienen al multiplicar el 6 por un número entero. Otro ejemplo, para el número 8, múltiplos son estos de aquí, porque 8 por 1 es 8, 8 por 2 son 16, 8 por 3 24, 8 por 4 32, etc. ¿Sí? Pueden observar que siempre el propio número va a ser un múltiplo de él mismo, porque se puede obtener multiplicando por 1. ¿Sí? Bueno, esos son los múltiplos. Ahora, si nos fijamos en las listas de múltiplos de estos dos números, vamos a ver que hay números que se repiten en ambas listas. Por ejemplo, en este caso, el 24 se repite en los dos. Pero también, por ejemplo, el 48 se repite en los dos. Y si continuáramos escribiendo más múltiplos aquí, veríamos que hay más números que se repiten. Bueno, estos de aquí son múltiplos comunes. Y entre esos múltiplos comunes hay uno que es el mínimo, el más pequeño. A ese es al que se le conoce como mínimo común múltiplo. En este caso, el menor es el 24. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Lo vamos a denotar así, MCM. Así se va a abreviar el mínimo común múltiplo. Bueno, ahora para los divisores. Los divisores de un número son aquellos números que dividen al propio número de forma exacta. Así que van a ser números menores que este número dado. ¿Sí? Por ejemplo, un divisor del 6 es el 1, porque si dividimos 6 entre 1 nos da 6 de forma exacta. El 2 también es un divisor del 6, porque 6 entre 2 nos da 3 de forma exacta. 6 entre 3 nos da 2 de forma exacta. Y 6 entre 6 nos da 1 de forma exacta. Entonces, estos son los números tales que al dividir el 6 entre estos números nos queda una división exacta, o sea, un resultado entero. Por ejemplo, el 4 aquí no es un divisor porque si dividimos 6 entre 4, eso no nos va a dar una división exacta, no nos va a dar un número entero. Vamos a tener que utilizar punto decimal para obtener el resultado. ¿Sí? Nos va a quedar 1 punto y algo. Entonces, por eso no es el 4 un divisor, tampoco el 5. Bueno, ahora divisores del 8 son estos de aquí, 1, 2, 4 y 8. Por la misma razón, si dividimos, por ejemplo, 8 entre 4, nos queda 2 de forma exacta. ¿Sí? Observen que siempre el 1 va a ser un divisor de cualquier número, porque al dividir entre 1 nos queda el propio número entero que teníamos, y también el propio número será un divisor de él mismo, porque 8 entre 8 nos da 1 o 6 entre 6 nos da 1. ¿Sí? Pero puede haber otros divisores, como en este caso. Ahora, si nos fijamos en estas listas de divisores, vemos que hay números que se repiten. Por ejemplo, el 1, que siempre se va a repetir, pero en este caso también el 2. Entonces, entre estos divisores en común hay uno que es el mayor de todos. A ese es al que se le llama el máximo común divisor, el mayor de todos los divisores comunes. A este lo vamos a representar como MCD, en este caso el máximo común divisor de 6 y 8 es 2, que es el mayor que quedó aquí en esta lista. Bueno, de esa manera podemos obtener mínimo común múltiplo y máximo común divisor, pero es un método muy largo y muy poco práctico si tenemos números grandes. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de 24 y 80, tener que escribir listas de múltiplos de estos números grandes sería un trabajo pues muy... sería muchas multiplicaciones muy largas de realizar. Y si quisiéramos hacerlo para 3 números, por ejemplo, y siendo además números grandes, todavía sería menos práctico tener que escribir listas de múltiplos o listas de divisores para ver cuáles se repiten. Entonces hay otras maneras para calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor y son las que veremos a continuación. Para ver esa otra manera de calcularlo, debemos recordar que es un número primo y un número compuesto. Si escribimos los divisores de los primeros números, que son el 2, 3, 4, 5, 6, etc., los divisores del 2 son el 1 y el 2, porque son los únicos que al dividir 2 entre estos números obtenemos un resultado exacto. Del 3 son el 1 y el 3. Del 4 vean que ya tiene 3 divisores, 1, 2 y 4. Si dividimos 4 entre 2 nos queda 2. Entonces vamos observando que hay números que tienen solamente 2 divisores, que son el 1 y el propio número, y hay otros que tienen más de 2 divisores, como estos de aquí.
Bueno, a los números que solamente tienen dos divisores, que son estos que pueden ver aquí, es a los que se les llama números primos. En este caso, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, etc. De hecho, hay una infinidad de números primos. Y los números que no son primos se les llama números compuestos. Los primeros números compuestos son estos de acá. Los números compuestos tienen una propiedad interesante que consiste en que cualquier número compuesto se puede escribir como una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el 4 se puede escribir como 2 por 2 y el 2 ya habíamos dicho que era un número primo. Entonces ya está escrito como una multiplicación de números primos. Y aquí recordando un poquito sobre exponentes, esto de aquí también se puede escribir como 2 al cuadrado porque significa multiplicar el 2 por sí mismo dos veces. Para el caso del 6 lo podemos escribir como 2 por 3. El 2 y el 3 son números primos. El 8 se puede escribir como 2 por 4. El 4 no es un número primo, pero el 4 lo podemos escribir a su vez como 2 por 2. Entonces esto se puede escribir como 2 por 2 por 2. Y esto de aquí es multiplicar el 2 tres veces. Así que se puede escribir también como exponente así. 2 elevado al exponente 3. Eso significa multiplicar el 2 por sí mismo tres veces. El 9 se puede poner como 3 por 3 o usando exponentes es 3 al cuadrado. El 10 es 2 por 5. El 12 es 2 por 6, etc. Podemos ver cómo se pueden expresar como multiplicación. Aquí en el caso del 12, el 6 que puse aquí no es un número primo, pero ya habíamos visto aquí arriba que se puede poner como 2 por 3. Entonces el 6 es 2 por 3 y este 2 aquí está. Y luego vean que este 2 se repite dos veces, así que se puede poner como 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Todos los números compuestos se pueden expresar solamente usando números primos, multiplicación de números primos. El 14 es 2 por 7, el 15 es 3 por 5, 16 es 2 por 2 por 2 por 2 4 veces, ustedes lo pueden comprobar. El 18 es 2 por 9, o sea 3 al cuadrado. El 20, 2 al cuadrado por 5, 21, 3 por 7, etc. Pero supongamos que queremos expresar como una multiplicación de números primos a un número mucho más grande. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. A esto de aquí le vamos a llamar descomposición en factores primos. Recordemos que un factor simplemente es un número que está multiplicando. Por ejemplo, aquí 3 por 7, el 3 es un factor, el 7 es un factor. Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver cómo podemos descomponer un número en sus factores primos. Si quisiéramos, por ejemplo, escribir este número como un producto de números primos, no podríamos hacerlo al tanteo, o bueno, sería muy complicado de hacer, perderíamos mucho tiempo, pero hay una manera que es mucho más rápida para expresar este tipo de números grandes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, escribimos el número, ponemos una línea vertical y vamos a dividir este número entre números primos, siempre empezando por los más pequeños, vamos a hacerlo en orden. ¿Cuál es el primer número primo que vimos? El 2. Luego sigue el 3, luego el 5, luego el 7, etc. La lista de números primos que les puse hace un momento. Entonces, vamos a empezar dividiendo entre 2. La división tiene que quedar exacta, o sea, sin punto decimal. ¿Cómo podemos saber si un número se puede dividir entre 2 de forma exacta? Bueno, hay un pequeño truco que nos dice que un número se puede dividir entre 2 si el número termina en 0, 2, 4, 6 u 8. O sea, el último dígito tiene que ser uno de estos. O sea, un dígito par. En este caso vemos que este número termina en 0, por lo tanto, se puede dividir entre 2 de forma exacta. Al hacer la división, vamos a ver que el resultado nos queda 1260. Termina otra vez en 0, así que otra vez podemos dividir entre 2. Anotamos entonces aquí un 2 y hacemos la división. 1260 entre 2 nos queda 630, que termina otra vez en 0. Entonces otra vez podemos dividir entre 2. Al dividir nos va a quedar 315. En este caso termina en 5. El 5 no es un número par, así que este número ya no se puede dividir entre 2. Debemos intentar ahora con el siguiente número primo, que es el 3. ¿Cómo podemos saber si un número se divide entre 3? Bueno, hay este otro truco. Un número se puede dividir entre 3 si los dígitos suman 3, 6, 9, etc. O sea, si los dígitos son un múltiplo de 3. En este caso, si sumamos los dígitos, 3 más 1 es 4, 4 más 5 nos da 9. El 9 es un múltiplo de 3, entonces se puede dividir entre 3 de forma exacta. 315 entre 3 nos va a quedar 105 al hacer la división. Volvemos a ver si este se puede dividir entre 3. 1 más 0 es 1, más 5 nos da 6, que sí es un múltiplo de 3, entonces se puede dividir entre 3. 105 entre 3 nos queda 35 de forma exacta. Ahora el 35, si sumamos los dígitos, 3 más 5 nos da 8. El 8 no es un múltiplo de 3, así que este número ya no se puede dividir entre 3. Hay que intentar ahora con el siguiente número primo.
El siguiente número primo no es el 4. ¿Sí? A pesar de que aquí vean que está el 2, luego el 3, algunos piensan, bueno, hay que intentar ahora entre 4. No, entre 4 ya no tiene sentido porque el 4 es 2 por 2 y es como haber hecho esto dos veces. ¿Sí? Entonces hay que seguir con el siguiente número primo, que es el 5. Entonces dividimos entre 5. ¿Cómo saber si un número se puede dividir entre 5? Bueno, si el número termina en 0 o en 5, se puede dividir entre 5. En este caso vemos que el número termina en 5, así que dividimos entre 5 y nos queda 7. Ahora, el 7 ya no se puede dividir entre 5, pero vean que el 7 es el siguiente número primo precisamente después del 5. Entonces dividimos el 7 directamente entre él mismo, porque es un número primo, y terminamos en 1. Siempre en este proceso hay que terminar en 1. Ahora, la descomposición en factores primos de este número son estos de aquí. Es 2 por 2 por 2, por 3 por 3, por 5 por 7. Pero usando exponentes lo escribimos así de una forma más fácil. 2 al cubo, porque está 3 veces. Luego 3 elevado al exponente 2, porque está 2 veces. Luego el 5 y el 7, multiplicándose. Ahora, si ustedes hacen este mismo proceso con el número 8316, los invito a que lo hagan en su libreta, que comprueben, les va a quedar esto de aquí. Y a partir de estas descomposiciones, nosotros podemos calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos dos números que son muy grandes, sin necesidad de tener que escribir la lista de múltiplos ni la lista de divisores para ver cuáles coinciden. Solamente vamos a fijarnos en los primos que aparecen aquí. Para el mínimo común múltiplo, debemos escribir todos los números primos que aparezcan aquí o acá, ¿sí? Todos. Por ejemplo, en el primer número aparece el 2, el 3, el 5 y el 7, así que los ponemos, pero también ponemos el 11 porque también aparece en el segundo. Hay que poner todos los distintos números primos que aparecen, ya sea aquí o acá, ¿sí? Aunque no se repitan en ambos, simplemente con que aparezcan en alguno de los dos, ya se escribe aquí. Y luego hay que ponerle el exponente, que es el mayor para cada número. Por ejemplo, para el 2, vemos que aquí tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 3. Nos quedamos con el mayor, que es el 3. Para el 3, aquí tiene un 2 y aquí tiene un 3. Nos quedamos con el mayor, que es el 3. Entonces el 2 debe tener exponente 3, el 3 debe tener exponente 3. El 5 y el 7 y el 11 tienen exponente 1. Entonces ahí no nos fijamos en nada más. El mayor exponente es el 1. Ahí está. Ahora podemos hacer estas multiplicaciones. Esto es 2 por 2 por 2, por 3 por 3 por 3, por 5 por 7 por 11. Y al hacer la multiplicación llegaremos a este número de aquí. Este es el mínimo común múltiplo de estos dos. Ahora, para el máximo común divisor, vamos a escribir aquí los números primos que se repitan en ambos. Está el 2, el 3, el 5 no se repite porque aparece arriba pero no aparece abajo. El 7 sí se repite, está aquí arriba y aquí abajo. Y el 11 no se repite. Entonces nada más ponemos el 2, el 3 y el 7. Ahí está. Y para el máximo común divisor vamos a escribir el menor de los exponentes. Que en este caso para el 2 es el 2, para el 3 también es 2. Y bueno, los otros tienen exponente 1. Entonces aquí es 2, 2 y el 7 que tiene exponente 1. Si hacemos esta operación, 2 por 2 por 3 por 3 por 7, obtenemos 252. Este es el máximo común divisor de estos dos números. Entonces de esa manera podemos calcular estas cantidades. Hay otra manera de calcular el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que es mediante divisiones, y se le conoce como algoritmo de Euclides. Eso lo voy a explicar en el siguiente video, así que los invito a que lo vean. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.